Bienvenidos a una nueva sección que empezamos en el día de hoy, en la cual voy a analizar algunas de las partidas que habitualmente juego en el portal chess.com. En primer lugar, me gustaría dejar claro que yo simplemente soy un jugador aficionado, que no tengo el OFIDE y que muy probablemente, seguro, no estoy al nivel de muchas personas que habitualmente asisten a un club de ajedrez o parecido. Bueno, mi nick es Ciudad Algeciras, aunque tengo otra cuenta con Tony Profe de Mates, que cuando tenga alguna partida interesante que mostrar, pues haré un vídeo con esa cuenta. Y en la primera sección, en el primer capítulo, vamos a comentar esta partida que acabo de disputar con un jugador de México, en la cual pues yo llevo las piezas blancas, él lleva las negras y pues antes de nada me gustaría comentar pues que los errores que tengo pues los vamos a ir comentando con el módulo que tiene chess.com y a ver si algún día podemos llegar a la barrera de los 1800, 1900 de elo en rápidas, ¿vale? Bueno, la partida ha comenzado con e4, c5, lo que es una defensa siciliana, y bueno, sabemos que las líneas habituales pues pueden venir con caballo f3, que es lo habitual, caballo c3, d4, planteando el gambito morra, pero yo siempre suelo ser de los que juegan caballo f3. Y aquí pues lo más habitual sabemos que es o caballo c6 o e6. Aunque el jugador contrario, el jugador mexicano se ha lanzado con g6, planteando lo que se conoce como la variante del dragón, el hiperacelerado. Bueno, d4 con idea de atacar ese peón de c5, c por d5, caballo por d5. Comer con la dama, pues no sé, a mí no me convence mucho por el tema de que luego viene alfil g7, pero no sé, son gustos. Supongo que son gustos. Caballo por d4 y alfil g7. Aquí pues se podría retirar el caballo, pero con la idea de ir desarrollando las piezas, pues lo que he hecho ha sido jugar alfil e3. Luego ha venido caballo c6 y aquí el módulo nos sugiere que lo mejor es c4, aunque yo aquí he cometido una imprecisión. No quería dejar que el alfil de g7 entrara en b2 y he movido c3. El módulo obviamente lo cataloga como una jugada, un pequeño error, una imprecisión, y ha bajado la valoración. Fijaos que ha pasado de 0,60 a menos 0,3. Ahora viene caballo f6, como siempre atacando ese peoncito de e4, y las opciones podrían haber sido caballo d2, sugiere el módulo, o alfil d3. Yo aquí pues he jugado b3 con idea de quién sabe si luego venir con alfil c4 en función de lo que hiciera el rival, o posteriormente, en caso de no poder hacer eso, lanzar el peón de h, el peón de g, con idea de atacar el enroque de las negras, que previsiblemente va a ser por el flanco negro. Siempre se dice que pues ante una posibilidad de enroque en diferentes lados, uno corto, uno largo, pues el que antes llegue con los peones atacando el otro enroque, pues lo hará, tendrá más chance de vencer. Bueno, f3 conjugo la partida, enroque corto. Hasta aquí pues la posición más o menos está igualada, aunque ligeramente inclinada para el bando negro. Caballo a3. Aquí he jugado caballo a3, que también lo cataloga como malo. La idea era venirme con el caballo luego a c2, con el fin de apoyar ese
ese caballo que está en D4 para, en caso de un intercambio de piezas, que quedaran los dos peones en el centro. Bueno, la jugada, si os fijáis, no es buena. El módulo recomendaba alfil E2 o caballo D2, pero bueno, pues hay que aprender de los errores y preparar un poco la siciliana, la variante del dragón. Tras caballo A3 vino D6 y ahora caballo C2, que era la idea que yo tenía. La posición ha mejorado un poquito y ahora lo único que deben de hacer las blancas es sacar a jugar al alfil de casilla blanca, y la dama, pues la casilla de 2 es la más indicada para ella, tal vez, pero de 2 puede que sea la más recomendable. Caballo caballo D7. Aquí la verdad que esta jugada me sorprendió un poco. Pensé que lo que quería hacer el jugador era venirse con el caballo a B6 y posteriormente lanzar el peón de E para atacar ese caballo de D4, pero la partida continuó así y tras caballo D7 jugué alfil B5. La idea es que pues el negro tiene que hacer algo para evitar perder un peón, ya que si no hace nada, caballo por caballo, alfil por peón, sacaría un peón. Bueno, el bando negro juega con caballo E5. Caballo E5 no es más que la idea de proteger el caballo de C6 y evitar la pérdida de un peón. Caballo por C6, caballo por C6, caballo D4. Nuevamente sigue la misma amenaza. Y aquí es cuando el jugador con negras, la posición se ha igualado, intercambia caballo por D4, alfil por D4, con idea de atacar ese alfil que está en G7, y A6. La verdad que pensaba que me iba a comer directamente el peón de D4, pero no ha sido así, y me he retirado mi alfil de casillas blancas. Bueno, lo he dejado posteriormente para luego, y he capturado el peón de G7, el alfil de G7. Y ahora pues el rey está obligado a comer, ya que estoy amenazando la torre. Como decía antes, estaba dudando si retirar el alfil a A4 o comer el alfil de G7. Finalmente me decanté por capturar el alfil de G7, que es siempre la variante del dragón, es el más peligroso, el alfil en casillas negras. Rey por G7, alfil A4, y aquí, como vemos, el módulo recomienda E6. Bueno, E6, D7. La jugada principal, bueno, pues como podemos ver, para las negras es dama B6, presionando el peón de B2 y evitando que las blancas se pudieran enrocar. Pero el jugador mexicano hizo B5. Entraba dentro de lo que yo me esperaba. La verdad que B6 no lo había considerado, pero tras B5 estuve dudando si alfil B3 o alfil C2, pero creí oportuno que lo mejor sería alfil B3, que es lo que recomienda el módulo. Tras alfil B3, las negras se fueron a G8 con su rey, y la verdad que lo considero como una pequeña debilidad, ya que ahora mismo no puede mover, no puede avanzar el peón de la columna F. Bueno, pues yo considero oportuno lanzar el peón de H4 con idea de atacar en H5, y si el negro jugaba H5, pues venir con G4, ya que en caso de H por G4, F por G4 y los peones de G y H serían bastante peligrosos, apoyados por la dama y por la torre.
Dama B6, como decíamos, evitando el enroque, pero ahora mismo mis planes no estaban en enrocarme. Y aquí se me ocurrió pensar en, pues a ver, como la dama negra tiene intenciones de molestar en el enroque y demás, proponer un cambio de damas con dama D4 y pues a ver qué hacía mi rival en caso de ese intercambio de piezas. Y como veis aquí lo que recomienda el módulo es dama por D4, que es lo que ocurrió, C por D4, me quedo con el alfil de casillas blancas en una muy buena diagonal, un centro muy fuerte apoyado con el peón de F3 y la columna abierta en C. Bueno, la partida continuó con H5, que era lo que yo me esperaba, y decidí aprovechar que el alfil estaba en casilla, el alfil que él tenía el bando negro era de casillas blancas, para irme a F2 con idea de que mis torres estuviesen conectadas y desestimar la idea del enroque. No me gustaba el enroque por el flanco de dama, ya que la columna C estaba abierta, y por el flanco de rey, pues porque ya había lanzado el ataque con el peón de H. A5, la verdad que en su momento A5 no la valoré como mala, la verdad que me empezó a preocupar y pensando en esa había movido torre a C1 con idea de controlar la columna C y venirme luego con el alfil a D1, porque intuía que el jugador de negras iba a lanzar el peón de A4, el peón a A4. Alfil D7 no era una de mis jugadas que más me preocupaban, y pues aquí puedo ver que cometí un error, o al menos intuyo que el módulo lo va a dar por error, ya como así es, con alfil de 1. Como decía antes, mi idea era venir con G4 y H por G4, F por G4 y apoyar el peón de G con el alfil, y en caso de que viniera una de las dos torres a C8, mover el alfil de casillas blancas a E2. Eso fue lo que decidió el negro y movió su torre de la columna A C8. Mi alfil se fue a E2 y en este momento pues es una posición, es el típico momento de la partida en el que se juega el desenlace. El medio juego muchas veces pues es el lugar donde en el momento que cometes un error metes la pata y adiós partida. Bueno, tras alfil E2, como decíamos, vino B4. Aquí intuía que lo que quería el jugador era mover el peón de B5 a B4 con idea de evitar esa amenaza que mi alfil estaba haciendo en el peón de B, y luego que su alfil moviese a E6 con idea de atacar a 2. G4, siempre atacando, H por G4, F por G4, torre por C1, torre por C1. Bueno, y aquí la partida continúa con torre C8. No pensaba que fuese el jugador negro a hacer esa propuesta de cambio de piezas, ya que mis peones están más avanzados que los suyos y creo que me daría una ligera ventaja, o al menos eso intuí, en caso de cambiar torres como así hice. La ventaja no es todo lo grande que yo me esperaba, porque simplemente da menos 0,23 y eso es igualdad. Y ahora me vine a G3. La idea de venir a G3 tiene simplemente la idea de jugar, de llegar a B4 y moviendo siempre por casillas negras, ya que el alfil que tiene la negra es de casillas blancas. G7, que intuía que no era buena, o al menos era beneficiosa para mí,
y tras rey G7 yo me voy a dirigir con mi rey a F4. La idea, una de las cosas que me preocupaba era que viniese el peón de E5 antes de que el rey estuviese en F4, ya que quería tener el control de esa casilla. F6 juega el negro con idea ahora sí de venirse a E5, perdón, y echar a mi rey, y aquí decidí jugar G5. La idea de G5 es proponer un intercambio F por G5, H por G5 para evitar que el rey negro pueda venir por F6 o por H6. Eso es lo que ocurrió y ahora el bando negro decide jugar alfil B7 atacando el peón de E4. Obviamente mi rey no se va a separar mucho y en esta posición decidí jugar E5. La idea de E5, como decíamos, es evitar simplemente la amenaza en E4 y luego tal vez controlar la diagonal de C4-F7, que sería muy buena que mi alfil estuviese en esa casilla, en esa diagonal. Como era lógico normal, el bando negro movió su alfil a D5 y aquí me di cuenta en el momento, es de ese tipo de jugadas que dice entre dos, sin pensar mucho más, te acabas de dar cuenta que has elegido la mala. Dudaba si A3 o B3 y en el momento que moví B3 me di cuenta que era mala. La buena aquí es A3, ya que si haces un intercambio B por A3, B por A3, has reducido un peón del rival y te has quedado en una casilla negra, mientras que su alfil está en una casilla blanca. Pero bueno, se trata, como decíamos al inicio, de aprender de los errores de este tipo de partidas a un nivel de 1700-1800 en rápida en chess.com. B3 que deja una igualdad total en la partida. Y aquí me di cuenta al momento que era mala para las negras. ¿Por qué? Porque permite que rey por E5 sea... Yo lo vi con rey por E5, pero si nos paramos a pensar aquí, el módulo dice que es mejor D por E5. Yo consideré oportuno que era mejor rey por E5, ya que controlaba o evitaba el paso del rey a E6, mientras que de la otra manera D por E5 el rey podía venir por F7 y luego por E6, pero tras rey por E5, como decíamos, vino E6, que pues no sé, me sorprendió porque vi automáticamente que mi rey se podía venir por D6, C7 o C5 y llegar hasta el peón de A5 que ha quedado debilitado. No obstante, decidí mover alfil de 3 con idea de clavar al rey en las casillas F7, G7, H7 y crear una amenaza constante al peón de G6. Esta jugada es la mejor que reconoce el módulo en esta posición y en el turno de blancas, y vino a continuación A4. Aquí tendremos que tener en cuenta una cosa. Hay quien podría pensar que alfil C4 es una opción, pero si las blancas moviesen alfil C4, las negras responderían con alfil C4, B por C4 y con con B3 uno de los peones negros coronaría y la partida estaría perdida para las blancas. Con lo cual decidí mover B por A4, alfil por A2, A5, alfil D5. Mi idea era que el peón avanzase hasta A7, A6, B3, hizo el negro, A7, B2, y ahora en este punto
me di cuenta de que nada me impedía o venirme por D6, C5, B4, C3 o venir por F4, E3, T2 a capturar el peón de A2, ya que mi alfil, como decíamos antes, al estar en la diagonal de 3, crea una amenaza constante al peón de G6. El peón de A2 está sentenciado, el peón de G6 está muy débil y el peón de A7 está esperando una distracción del alfil para coronar. F4, rey F4, como decíamos, rey F7, rey E3. Esta la verdad que no me la esperaba y pienso que era ya un movimiento a la desesperada, pues no tiene otro sentido. E5, D por E5, rey E6, alfil por G6, como decíamos, hemos provocado que el rey se vaya de F7, G7, H7 y capturamos el peón de G6, rey por E5, un peón por peón, pero obviamente la ventaja es mucho más evidente para el bando blanco. Alfil B1 y ahora simplemente buscar capturar primero el peón de B2 y luego venir con el alfil a E4 con idea de amenazar proponer un cambio de alfiles. Pues así continúa la partida. Rey D4, alfil A8, C3, rey F7, rey B2, rey F7. Fijaos que tampoco se puede, el rey negro tampoco puede ponerse ni en F6, G6, H6 por cuestiones más que evidentes. Y ahora mi rey se va a dirigir a la casilla D4 y ahí la partida estará terminada. En este momento se propone el cambio, que aquí ya mi rival vio que la idea era más que evidente de venir con alfil D4 y la partida estaría sentenciada. Espero que os haya gustado. Tened en cuenta que soy un jugador meramente aficionado y simplemente pues quiero mostrar los errores a un nivel de, como decíamos, 1700, 1800. Mi idea es llegar al superar el pico mío de 1834, pero bueno, simplemente disfrutar con ajedrez. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.